Entonces, en ese sentido, nosotros brindamos información sobre la gestión ambiental de Minera Las Bambas, y así también es un momento también súper propicio para que puedan ellos también aclarar cuáles son sus dudas, sus inquietudes respecto de ellos, de los pobladores, acerca de la gestión ambiental, de cómo es este proceso, este desempeño de las bambas, y que pueda también absolver sus dudas sobre algunas percepciones, ¿no? Que tienen ellos sobre posibles impactos negativos al medio ambiente que podrían generar nuestras actividades, ¿no? A veces hay unas percepciones que no conocen de la información o se dan algunos juicios, ¿no? Respecto a nuestra gestión ambiental, ¿no? Pero nosotros, por eso participan especialistas también de las bambas en estos monitoreos participativos, y nosotros absolvemos esas dudas, ¿no? Para que ya no quede la duda sobre cómo es la gestión ambiental de las bambas. Sí, exactamente. De hecho que hay mitos y de hecho también, ¿no? El hecho de poner estos juicios antes de conocer y saber, y en el proceso, en el transcurso donde estamos ahora mismo en Minera de las Bambas, se ha escuchado, digamos, a muchos visitantes, digamos, en estos viajes o visitas que han venido a las Bambas, y se les ha escuchado a ellos decir, bueno, yo creí que era así, yo creí que había contaminación, yo creí que había, y de pronto pues esos juicios antelados que daban quedan atrás, ¿no? Eso se ha visto, y es lo mismo que pasa también seguramente con este tema del monitoreo ambiental participativo. Y hablando de esto, Liz, ¿cuál es el objetivo del monitoreo ambiental participativo? Bueno, el objetivo del monitoreo, de este mecanismo de participación ciudadana, el monitoreo ambiental participativo, es que los pobladores conozcan cuáles son el procedimiento mismo del monitoreo, ¿no? Porque ellos normalmente, con una frecuencia definida, nosotros realizamos monitoreos no solamente de aire, sino también de agua, ruido, etcétera, suelo, biodiversidad inclusive, ¿no? Entonces, ellos ven que instalamos equipos y desconocen, ¿no? Ellos también se preguntarán de qué se trata, para qué sirve cierta instrumentación que se instala, ¿no? El objetivo es de que ellos conozcan el procedimiento mismo, ¿no? Observen cómo se utilizan estos equipos, para qué es lo que miden, ¿no? Pero también que ellos están muy deseosos de saber cómo está el medio ambiente, cuál es la situación del medio ambiente de su comunidad, ¿no? Cómo se realizan estos monitoreos, para qué sirven, bajo qué parámetros son también, ¿no? Si es que algunos son más curiosos de saber qué tipo de parámetros son los que se miden. Puedo saber si está contaminada mi agua, puedo saber si esta agua puedo utilizarla, para qué tipo de uso podría utilizarlo, ¿no? Entonces, también el objetivo es que también, aparte de que sean partícipes del mismo acto del monitoreo participativo, del monitoreo ambiental, ¿no? Pero de manera participativa, como lo dijimos, con presencia de los pobladores y autoridades, ellos también conozcan los resultados, ¿no? Y saquen también sus propias conclusiones, ¿no? Y que puedan tener una opinión, ¿no? de cuál es la realidad respecto al medio ambiente en su comunidad, ¿no? Y como estábamos diciendo, ¿no? Se rompa este ciclo de que me habían dicho que era así, él me dijo, y que finalmente crea desconfianza, ¿no? Entonces, la idea es que estén informados, conozcan cómo está su medio ambiente, ¿no? Qué es lo que más les interesa. Este ciclo esta misma actividad, el monitoreo participativo, termina también con la explicación, entrega, y también con la explicación de los resultados, ¿no? Entonces ellos van a tener esta información, pero les vamos a ayudar también en el proceso de que
entiendan cuáles son estos resultados, qué es lo que dice aquí, ¿no? No solamente dejarlos y ya te lo entregué, ¿no? Hay un acompañamiento también para el entendimiento mismo de los resultados. Exactamente. Más adelante, de hecho, vamos a detallar todo este proceso. ¿Y quiénes, en todo caso, están llamados, digamos, a participar en este monitoreo ambiental participativo, Liz? Participan las autoridades comunales, ¿no? Las autoridades locales, las organizaciones, la población en general, ¿no? También pueden participar inclusive instituciones públicas, privadas, ¿no? Población interesada en el cuidado del medio ambiente. Y adicionalmente también los delegados ambientales, ¿no? Los delegados ambientales estamos promoviendo que todas las comunidades del área de influencia directa, social directa, elijan a sus delegados ambientales, los elijan y sean partícipes como voceros de cada comunidad durante el desarrollo de estas actividades como el monitoreo ambiental participativo. Ajá, estos delegados ambientales tendrían que ser elegidos en sus comunidades a iniciativa de ellos o digamos están sujetos a que les organice alguna institución. ¿Cómo se desarrolla eso? Lo que nosotros promovemos es de que la misma comunidad elija a sus delegados. Obviamente también si dentro de los mismos pobladores de una comunidad hay personas interesadas y se ofrecen también a ser delegados ambientales y que están entusiasmados en ser partícipes de estos procesos de monitoreo participativo y de capacitaciones también que estamos realizando a los delegados. Pueden ser elegidos, pero siempre y cuando también sean ratificados dentro de un acta de asamblea comunal, ¿no? Claro. Porque de tal manera, después de que sean reconocidos oficialmente en la comunidad como representantes mismos de ellos. Ajá, claro, eso es muy importante. Pero bueno, al margen de que estos delegados ambientales tengan que participar de repente en estos llamados, en estas convocatorias para monitoreos ambientales participativos, creo, de forma personal digo que debería existir, ¿no? Estos delegados ambientales en las comunidades para siempre ver pues el tema ambiental, que es muy importante estar inmerso en estos temas. Bueno, Liz. Sí, te comento, Liz, de que tenemos ya 4 comunidades que han elegido sus delegados ambientales hasta ahora, ¿no? Entonces, y ellos si podríamos decirlo de esa manera, no solamente es que van a participar y van a ser veedores simplemente, sino que nosotros entendemos que necesitan mejorar sus capacidades para que entiendan cómo es el proceso mismo del monitoreo participativo, ¿no? O sea, estamos realizando ciclos de capacitaciones que han comenzado ya en el mes de abril. En este mes de abril, capacitaciones sobre temas de monitoreo participativo, de mismos monitoreos ambientales, ¿no? Entre otras capacidades de funciones, cuáles son sus funciones. Los estamos ayudando en ese proceso para que conozcan pues cuál va a ser y cuál es la importancia misma de ellos en esta función, ¿no? Claro. Y poco a poco los estamos con estos ciclos de capacitaciones mejorando estos conocimientos para que puedan ellos luego ser voceros. Cuando nosotros hagamos una explicación de resultados, ellos nos acompañarán. También les enseñaremos a interpretar resultados, ¿no? Exacto. Contamos con un laboratorio que realiza estos monitoreos, ¿no? Un laboratorio certificado, ¿no? Y que podemos entregar pues una información que si es que no tienen esta capacitación, no podrían interpretar, ¿no? Que ellos participen en eso, que sean voceros también de diferentes actividades que también desarrollamos, actividades ambientales que desarrollamos para población en general también, ¿no? Y bueno, creo que va a ser, ya tenemos 4 comunidades, ¿no? Hemos invitado a todas y seguimos también promoviendo que en las demás comunidades donde no han elegido delegados ambientales lo hagan. Exacto. Creo que eso es una oportunidad
de las comunidades para que tengan sus representantes, ¿no? Y que participen y nos acompañen, sean los veedores mismos de estas actividades que desarrollamos en cada comunidad. Exactamente. La idea es esa, ¿no? Que puedan recoger conocimientos, porque claro, quizá el temor también, ¿no? En las otras comunidades no quieren asumir de repente de alguna forma esta responsabilidad, quizá por un tema de que pues yo no conozco, no sé qué voy a hacer, cómo voy a desarrollarlo. Entonces, si ustedes están dando, desde Las Bambas está dando este proceso, digamos, de capacitación en estos talleres, entonces ellos van a ser también capacitados. Entonces, sin ningún temor, yo creo que las otras comunidades están llamados a que puedan también conformar estos llamados delegados ambientales. Liz, vamos a ir a una pequeña pausa y pues regresamos para seguir hablando sobre este aspecto importante que hoy nos tocó, monitoreo ambiental participativo. Regresamos. Te vas lejos de mi lado, sumido en amargo llanto, vivo desolado. No sabes con tu partida dejar una herida, ha sido siempre mi vida, oh mujer querida. No sabes con tu partida dejar una herida, ha sido siempre mi vida, oh mujer querida. El alma y este recuerdo, por eso prenda querida tu amor deseo. Algún día me amarás como te amaba, entonces comprenderás cuánto he sufrido. Se nublarán tus ojos arrepentida, cuando quieras regresar no serás correspondida. Sopla, sopla duro. Quimera habrás creído, en qué sueño y fantasía habrás soñado. Cuidado que el desengaño suele ser triste y la desilusión más que la muerte. Cuidado que el desengaño suele ser triste y la desilusión más que la muerte. Lastimero, ilusión primera, sueños traicioneros, todo es quimera, hijo lastimero. Traicioneros, todo es quimera, hijo lastimero. Ilusión primera, sueños traicioneros, todo es quimera, hijo lastimero.
Listo, bueno, ya estamos de vuelta después de haber escuchado ahí un temita musical que nos va a alegrar también en esta mañana y que nos acompaña. Bueno, estamos abordando hoy el tema de monitoreo ambiental participativo en Pachamamanchis a través de Radio Surf y en todas las plataformas, y nos está acompañando para darnos detalles al respecto Liz Espinosa, especialista socioambiental de Minera Las Bambas. Habíamos hablado ya sobre el concepto mismo, los términos del monitoreo ambiental participativo. Hemos tocado también sobre los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este monitoreo participativo? Asimismo también quiénes participan, y bueno, ahí nos explicaba pues con respecto a la participación de autoridades. Están llamados los delegados ambientales, están llamados también representantes, pueden ser de instituciones públicas, privadas, y por supuesto la población interesada que quisiera conocer, que quisiera saber, pues igual están siendo llamados. Bueno, ahora sí, Liz, vamos a dar mayor detalle, digamos, este proceso, ¿no? Con respecto al monitoreo ambiental participativo. ¿Cuál es el procedimiento en todo caso? Mira, este proceso comienza ya a casi finales de año. O sea, nosotros se elabora un cronograma para la ejecución de estos monitoreos ambientales participativos, ¿no? Que, de acuerdo a los puntos de monitoreo que también tenemos, ¿no? Y este cronograma luego nosotros hacemos una comunicación de acuerdo a la frecuencia que realizamos, que es trimestral. Nosotros damos comunicación a los presidentes de las comunidades mediante una comunicación escrita, ¿no? Pero en la que estamos indicando cuándo se realizará el monitoreo participativo, ¿no? Pero también hemos también realizado estas comunicaciones también inclusive por difusión radial, ¿no? Claro, es importante seguramente comunicarles, avisarles con mucha anticipación, entregarles, digamos, este cronograma de participación para que ellos pues también puedan separar su tiempo. Como entenderás, Liz, pues en el campo obviamente están siempre ocupados haciendo sus actividades agropecuarias, ¿no? En sus comunidades. Sí, así es. Nosotros somos bastante respetuosos en la línea de comunicación en las comunidades, ¿no? Y la ejecución misma del monitoreo participativo depende de la autorización del presidente de la comunidad, ¿no? A quien es dirigida esta comunicación escrita que estaba haciendo referencia. Entonces él es el que convoca, ¿no? Y a la población, ¿no? Y bueno, ejecutamos el siguiente paso, ¿no? Del procedimiento es la ejecución misma del monitoreo participativo, monitoreo ambiental participativo, ¿no? Donde participan representantes de la comunidad, las autoridades locales, ¿no? También hacemos esta invitación también a algunas representantes de instituciones, ¿no? Y obviamente representantes de las Bambas, ¿no? Como empresa, ¿no? Después contamos también obviamente con el soporte de laboratorio acreditado, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Que es acreditado por INACAL, ¿no? Y que es quien realiza el monitoreo ambiental, ¿no? Y también nos acompaña también en la explicación de los protocolos mismos de monitoreo. La siguiente etapa, para ya cerrar el círculo mismo, porque ya desarrollamos el monitoreo participativo, hemos explicado qué hemos realizado, pero claro, siempre hay esta pregunta, y es súper válida, ¿no? ¿Y cuándo nos van a entregar los resultados? Obviamente hay un proceso mismo de laboratorio que tiene que pasar, ¿no? Para obtener los resultados, y nosotros convenimos una fecha con el presidente de la comunidad para realizar la explicación misma de los resultados y la entrega también de una copia de estos, ¿no? Uh-huh. Es importante realizar esta explicación, ¿no? Para que no haya una falsa, tal vez, entendimiento de los mismos, ¿no? Sino acompañamos mismo de esa manera también para que ellos puedan entenderlo mejor, ¿no? Y también
en ese preciso momento también absolver sus dudas, ¿no? Sus inquietudes respecto al monitoreo que se había realizado en su momento. Es necesario porque, claro, a veces sí, pues me imagino el procedimiento mismo y el proceso mismo de estos resultados demoran, y entendemos que en años atrás, digamos, siempre había esa pregunta de algún modo, ¿no? de la comunidad, pero ¿cuándo llega? Entendemos que todo este procedimiento también de a poco pues se ha estado agilizando de algún modo, por decirlo así, ¿no? En todo este proceso también, Liz, te digo, ¿no? Desde un inicio, cuando recuerdo todavía, cuando Las Bambas se hace presente, y desde siempre, de algún modo, siempre se ha hecho el llamado de esta participación, participación ambiental de los ciudadanos. Y de pronto yo recuerdo que algunas veces acompañaba a este equipo de medio ambiente, pues no se le veía mucho a las mujeres su participación. Yo digo siempre por un tema de algún modo de temor, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y si me preguntan, y si de repente tengo que hablar, y cómo voy a decir, y por ahí pues la mujer siempre ha estado, al menos acá en nuestra provincia de Cotabambas, poco relegadas. Pero eso ya estamos dejando atrás. Ahora se ve, después de tantos años de presencia también de Las Bambas acá, se ve la participación muy activa de las mujeres, Liz. Así es, sí, ya tenemos, hemos notado que cada vez más, y ya inclusive respecto a los resultados del año pasado de participación de mujeres, hemos tenido más del 60%, más del 60% en participación total, ¿no? De todos los participantes han sido mujeres. Sí. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque el rol y participación de la mujer es notorio la preocupación misma de ellas como integrante familiar, la mujer que vela también por salvaguardar, se podría decir, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ellos piensan en el futuro de quiénes, de sus hijos, ¿no? Exacto. Y están muy interesadas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo esto podría afectar o no, ¿no? O cómo está mi medio ambiente. Pero ellos piensan mucho en cómo tienen un liderazgo, ¿no? En las mismas familias, bueno, papá, mamá son líderes, ¿no? Cabezas de familia. Ellas son las que se quedan con los hijos, pero no todas, hay muchas que trabajan, obviamente, pero son las más preocupadas, ¿no? Se nota, sí. Son las que más están ahí, son las que llaman a conocer qué más podemos hacer, y por nuestra parte, de ellas, ¿no? O sea, en la misma comunidad, que también asumen que hay una responsabilidad, sí, ¿no? de cada integrante de cada comunidad en cómo está la situación de su medio ambiente, ¿no? A veces piensan, en la empresa, bueno, esa es una parte, pero ellas también piensan, ellas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, no? Nosotros también tenemos responsabilidad, pero y también ahí salen ideas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Si esto está así, ¿cómo podemos mejorarlo? Y se dan cuenta de que hay también, como decía, mucha responsabilidad de ellos mismos, ¿no? En poder mejorar, ¿no? Como están ahora, pensando siempre pues en el futuro también de sus familias. Exacto. Bueno, Liz, en quechua, runasimi pinocapas nitiperamos akay willarikuita. Ñañaturaykuna uyaremos kanchis manjina, azepes kunan karimarimushanchis riki, ingeniera Liz Espinosa, paikashan especialista socioambiental, kay minera Las Bambas niskamanta. Hinas papay karimarimushanchis, kay monitoreo ambiental participativo. Seguramente acá ñañayturay uyarimagniki ñapascha, seguramente hay kawatallapas, ura watakunachukampas, kunan watakunachukampas, participaciones katakaro arimuranki rikichu, kay delegado ambiental neskapaschacaranki, y chapaschacaranki autoridad comunal, y chapaschacaranki algún representante de organizaciones neskapascha, hinaspacha y
participaciones Jataruari Muranquiña. En España ya chashanquiña, can riquiña ñaitoray, azuepas que hay proceso de capacitaciones kakuna paricun, can ya charina equipa, kawarina equipa, justamente que hay monitoreo ambiental. Ya chascancina, y macuna manta ruaricun que hay monitoreo, ruaricun riki que hay uno manta. Chena ya tajni mucha riki, azuepas que hay no canchis riki respiro en escataruantes aire, anchimanta. Chinallata riki meimana hay veces nanka ruido rik uyariku tutapuncha o pasayushan meimana kuna chay kuna mantaps kahtar warillanku tajya que monitoreo nescata chay piriki nirimushan especialista Liz Espinosa paimi nirimushan riki aswaipas participación carichun pikuna Oaxaca karishankis kankuna autoridades comunales neskakuna kankuna Oaxarisca kashankichis aswaipas comunidad kunapi ñaya kunanka kankuna ña urquriwaqchis ñariki aswaypas pikunan karinman delegados ambientales mana qharillachu warmipas qharipas umallinmanmi kay delegados ambientales nisqa imanaqtin paykuna ya capacitasqa kanqaku paykuna qhawarinankupaq y paykuna nisqa ya informe nisqatariki kaqta aparillanqakutaq comunidad nikiman chaypaq ya importante karinan kay delegados ambientales comunidad nikipi ñañayturay ya entonces anchita kankuna ña qhawarishanaykichis ña kankuna aswaypas riki elecciones qatachurwarinkis y chapascha warmi qharipipas kay delegado ambiental kayta munari chayqa paykunapas riki puririnankupaq rikichu entonces chaytapas nirimushanmi riki kunan watakunaqa uray watakunaqa manaraqya warmi pasriki participaciones katarwaita munaranraq chukchikanta mancharicuspa warmi masikuna uray watakuna noqa yuyarini mana karanraqchu riki hinaspa qharilla purishaq qharilla wichay murayman warmikuna chikanta de repente riki mancharicuspa pero kunanqa warmikuna riki aswaypas participaciones qaykurimushanku chayqa kusa ñañay kusa kan warmi masi yaswaypas riki yasta masta qharitapas ña noqanchis riki yaqapas ganar pashanchisña hinaspan miriki kunanqa participación karishan chayqa allinmi ñañayturay kay aswaypas riki delegado ambiental nesqa autoridad kunas nesqa warmiqa puririsunchispuni umallirisunchis comunidad ninchikunapipas. Muy bien, vamos a seguir entonces conversando, Liz, sobre este tema. Monitoreo ambiental participativo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco con respecto pues a las entidades que realizan también este tipo de monitoreos ambientales participativos y efectivamente a lo largo de estos años, de hecho, nuestros oyentes habrán visto, ¿no es cierto? Personas ahí con sus chalecos, seguramente de la UEFA, de ANA y de pronto ellos que hacen por acá seguramente también preguntan. Liz, si nos podrías explicar. Sí, así es, tú bien lo has dicho. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OMEFA, realiza también monitoreos ambientales participativos, ¿no? Y en ciertos puntos también tienen estaciones instaladas, ¿no? Permanentes para hacer vigilancia. Entendemos de que el OEFA, de acuerdo a lo que nos han informado, está dentro de sus planes, ¿no?, de evaluación ambiental, es instalar también equipos y hacer esta vigilancia periódicamente, ¿no? Igualmente el ANA, ¿no?, que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no?, y también ellos también propician estos espacios para realizar monitoreos ambientales participativos, ¿no? Las comunidades mismas también, de seguro los han, como tú bien lo indicas, los han visto realizando, ¿no?, cuando ellos también hacen supervisiones. No es un monitoreo ambiental participativo, pero también los han visto frecuentemente realizando monitoreos en las comunidades como parte de la supervisión ambiental anual, que es una supervisión ambiental regular que realizan a la unidad, a Minera Las Bambas. No es un monitoreo participativo, pero entonces está constantemente pues también atendiendo en las comunidades estas evaluaciones, ¿no?, y conocer también cómo, y con esa evaluación contrastan también con nuestros monitoreos, obviamente, ¿no?, confirmando, ¿no?, la información que nosotros también les brindamos, porque cada monitoreo que realizamos en las comunidades esta es declarada con una frecuencia
determinada, de acuerdo al monitoreo que se realiza, tenemos los compromisos también debemos entregar estos resultados al OEFA, ¿no? Por ejemplo, en el caso del OEFA. Ajá, ¿ves? Entonces no solo, digamos, están involucrados las Bambas a través del área de medio ambiente y también las comunidades, obviamente, a través de estos delegados, sino también hay entidades del Estado que están siendo, digamos, están haciendo estos monitoreos y y son veedores seguramente de todo lo que también ustedes vienen realizando, Liz, en Minera Las Bambas. Y en cuanto a los delegados ambientales, creo que nos hemos detenido, hemos hablado bastante de los delegados ambientales y es importante que quizá podamos reforzar justamente esta información sobre los delegados ambientales para que podamos convocarles, hacer el llamado, hacer la invitación a las comunidades y de pronto pues ellos también tengan que sumarse con sus delegados ambientales para tener una mejor información. Así es, sí, como habíamos comentado al inicio, ¿no? Nosotros promovemos que todas las comunidades del área de influencia directa elijan sus delegados ambientales, ¿no? Puede ser dos personas, ¿no? Que sean elegidos mediante en asamblea comunal, ¿no? Que sean reconocidos, ¿no? La idea es de que sean reconocidos por la misma comunidad, ¿no? De esta manera formal, ¿no? De elección, ¿no? Y que ellos participen, siendo delegados ambientales, participen de las capacitaciones que estamos realizando actualmente a estos representantes, ¿no? Entonces son los vigilantes y protectores del medio ambiente de su propia comunidad, ¿no? Y tienen responsabilidades inclusive. Perfecto, ahí está. Entonces, quizá ejercer, digamos, y estar llamados para ser parte, ¿no? Como delegados ambientales. Bueno, Liz, vamos a otra pequeña pausa musical y nosotros ya prácticamente casi para terminar este programa estaremos volviendo con los mensajes, ¿no? Ambientales que son de hecho esperados por nuestro público. Pero no sin antes voy a indicar que también este programa está siendo retransmitida a través de Radio La Grande en los 98.3 de la FM, esto en la provincia de Chumbivilcas, en Santo Tomás y sus 8 distritos. Radio La Grande, la radio total, nos dicen allí. Muchas gracias. Volvemos después de esta pausa. Baila, baila, William Pérez Salinas, Ferretería El Marino, con el río La Plana. Abanquinita y caridad de amor, abanquinita y caridad de amor. Nariquita, nariz perfilada, cara redonda, orgullosita, cara redonda, buena mocita. Pangalian si ika maripusa, amang di kaya wakayan dito. Wasito mang si sakit amus kaiki, dariyo mang si sakit amus kaiki.
Ya estamos de regreso y bueno, ya casi para terminar el programa Pachamamanchis. Ñaña turaykuna imayna llankapashankich, alli llanchukapashankich, kunanto tamanta noqayqa lluqsiramushaykuriiki kay programa kunanqa Pachamamanchis, pero aparimuyku rimarinanchispaq monitoreo ambiental participativo sutichasqata. Yacharisqaykichisman hina, uyarisqaykichisman hina ñaña turaykuna, asoypas riki especialista Lisa Espinosa, kay socioambiental de Minera Las Bambas, paymiriki rimarimashanchis, qhawarichimashanchis, mas arimushan, yacharichimashanchis, pikunan participaciones karipuririnkuman, imanaqtin, imatan paykuna qhawarinqaku rikunqaku, chaynallataq riki rimarimashanchis, kaqmanta kay entidades del Estado nisqariki UEFA paykunapas aruwarinkun kay participación ciudadana nisqata, ana nisqapas paykunapas puririllankuta riki qhawarinku kay unumanta paykunaqa monitoreo nisqakunata aruwarinku. Chayqa ñaña turaykuna entonces wajarisqaña comunidadkunapi karishankichis, sichus manaraq kankuna delegados ambientales nisqatariki asoypas akllarirankichishchu ñaya qhawarishaykichishña pinkanman, de repente señora weraqucha ishkay runa kanman, de repente huk señora huk weraqucha, o de repente kanman paschariki ishkay weraqucha ishkay señora, pero ñaya qhawarishasunchishña justamente riki paykuna asoypas acompañamiento nisqaruwarinankupaq. Bueno, Liz, ya estamos de vuelta y de hecho, pues ya casi para terminar, de repente hay algún temita que quizá reforcemos, digamos, antes de empezar con los mensajes ambientales para esta mañana. Bueno, lo importante indicarles esta importancia de que ellos participen de los procesos de monitoreos ambientales que se dan en sus comunidades, ¿no? Y que eso sea también una oportunidad para que estas reuniones, ¿no? Que son informales, claro, pero o sea, no es en un lugar específico, sino en el punto mismo donde realizamos los monitoreos, que sean una oportunidad también de diálogo, ¿no? Porque como decíamos, participa también personal de la empresa del Minera Las Bambas, ¿no? Los especialistas, entonces para que puedan absolver sus dudas en ese momento. Si tienen algún tema específico que requiera absolverse sobre la actividad misma que estamos desarrollando, el monitoreo participativo, ese es el momento, ¿no? Nosotros estamos ahí para que podamos compartir el conocimiento, el proceso mismo del monitoreo, pero esa es la oportunidad también para que ellos puedan dialogar con nosotros y darnos sus opiniones, sus percepciones respecto al desempeño ambiental de Minera Las Bambas, ¿no? Así es. Bueno, la idea es que en las comunidades no se queden con esas dudas, no se queden, ¿no es cierto?, con lo que quizá pasó hace muchos años, con el tema de la minería, con esa información del abuelo, de la abuela. No nos quedemos con esas dudas, no nos quedemos con esas preguntas y más bien seamos partícipes. Bueno, vamos entonces con los mensajes ambientales, Liz, para esta mañana. Bueno, tenemos 4 mensajes ambientales que queremos dejarles. Uno de ellos es de que si queremos conocer la calidad de nuestros recursos naturales, entonces participemos activamente de los monitoreos ambientales, ¿no? Pero no solamente del monitoreo ambiental, sino también en la explicación, ¿no?, de los resultados de estos monitoreos. Quieren conocer un poco más cómo está el estado, situación, ¿no?, ambiental de su comunidad, entonces es el momento, también es cuando se realizan estas reuniones para la explicación de los resultados, ¿no? Ese es el primero. Entonces, participación, ¿no? Participen, ¿no? Quien está interesado, participa. O sea, quien tiene alguna duda, pregunta. Y bueno, lo que quería decirles también es que si tienen alguna duda, también pueden hacerlo en los canales, ¿no? Que también otros canales que tenemos, como Minera Las Bambas, ¿no? En las oficinas de información permanente también pueden hacernos llegar también sus consultas. Otro mensaje que tenemos es las iniciativas de vigilancia y el monitoreo ambiental participativo permiten, pues, fomentar el diálogo para construir consensos y prevenir conflictos socioambientales. Qué importante, ¿no? O sea, es promover la participación, pero también el diálogo, ¿no? Fomentamos de esa manera también el diálogo, ¿no? Estamos más cerca.
y ellos también tienen la posibilidad pues de indicarnos cuáles son sus antes. O sea, no se previenen conflictos como primero llegando teniendo esta confianza, ¿no? Fomentando confianza, pero también el diálogo con las comunidades. Eso es lo que nosotros queremos proveer, incentivar, ¿no? Entre ambas partes. Claro. Y tenemos dos más. Y mira qué bonito, Lisbeth. Nosotros también tenemos, por mencionarlo, lo hemos tocado ya en otro programa, tenemos todo un programa también de capacitaciones ambientales en las comunidades. Seguramente muchos de los que nos escuchan han participado, pero también propiciamos de que también ellos mismos, ¿no? Los pobladores, ¿no? Construyan también sus mensajes ambientales. Y hemos traído solo dos ejemplos de dos comunidades en las que se ha realizado estos talleres de elaboración entre capacitaciones ambientales han construido dos interesantes mensajes, ¿no? Uno que es: conservemos nuestros cerros, suelos, aire, ríos y nieve. O sea, conservemos, ¿no? Todo lo que es cerros, sus suelos. Los cerros significa mucho, es súper importante. Esta es una fuente de biodiversidad también ahí, ¿no? Los ríos, el suelo mismo, el aire, la nieve, mire qué importante. ¿Dónde fue creado este mensaje? Es en la comunidad de Choquecantío. Tal vez nos puedes compartir ello en quechua o al final. Sí, al final le damos todos los mensajes también. Buenísimo. Vamos a reforzar. Sí, claro que sí. Exacto. Y Manuel Sebane, uno de los participantes en las capacitaciones, en la creación de su mensaje ambiental, fue el siguiente: cuidemos mejor nuestros recursos animales, nuestros árboles y el agua. Interesante, ¿no? Interesante. Estos mensajes que salgan, ¿no? Digamos, del día a día de ellos, de lo que viven. Sí. Su entorno. Exacto, de su entorno. Bueno, voy a darle en quechua, en todo caso, a ver estos mensajes ambientales. Uyarikamuichis ñañaturaykuna, que hay mensajes ambientales, nescaterique coirima chanchis, kunan tutamantan, ingeniera Liz Espinosa. Nin merique, a ver, imatas kashan primer mensaje. Azuay pasarique, jawarinanchis, rikunanchis, nocanchis, que hay recursos naturales. Maipichati ashanchis, Iwakuna sachakuna asuaypas no canches participaciones kata ruarinanchis ya ama yanka no canches chayna pascha ajaina pascha chaytamani waranko ama chaywantia sunchicho asuaypas no canches participaciones ka ruarinanchis que hay monitoreos ambientales neskakunapi resultado neskatapas jawananchis ya yachananchis allinchu kashasqa yakachu yakapas allinchu manachu chaykunata no canches chanachis. Hojtas que hay mensaje ambiental nesca, asuaypas que hay vigilancia, monitoreo ambiental nescariki, ima, no canchis pura rimarinchis, riquichu rimarinchis, ñañay turay, empresa minera Las Bambas, rimarinan cancunawa, uyarizunkiko canta, y cancunapas uyarinayquichismi, asuaypas, chaita rimarinacuspaya no canchis, sichus cancuna, asuaypas riquitapukushankis, llaki kashankis, y mamantapas chaka, rimarispaya intendenera kusunchis no canchesca runakuna hina, ya chaymanta huk mensaje kaj luqsirimlasqataq nirimushanri kay capacitación kunamanta hay choqueqa antiurwakusqanpi imatataq paykunari nirimusqaku asuaypas no canches wakaychasun allinta qawasun imata ununchiskunata mayunchiskunata rit ikashan maykunapipas chayqa rit itapas ama yanqariki no canches yanqa desperdicio nesqata ruwashasunchishchu mayunchiskunapipas chaynallataq wakaychasunriki allpanchistapas allinta ama yanqa perdichishasunchishchu ya chaynallataq huk mensaje kallashantaq riki maypi kayta uqarimusqaku kay Manuel
sewani chaymanta paykunariki ñañaturanchiskuna seguramente que capacitanchikkunapi nirimunkuriki aswaypas noqanchis allinta qhawarisun amachasun ununchista sach'anchiskunata animalinchiskunatapas allinta qhawasun allinta amachasun ya chayqa noqanchis ñañaykuna turaykuna sonqota makita sonqoman churaykuspa ya aswaypas amachasun llaqtanchiskunapi kashan comunidadninchikunapi kashan unuchanchis kashan mayunchis kashan uywanchiskuna ala chaykunata noqanchis aswaypas amachakusus chay kankariki noqanchispas kay medio ambiente nisqata allinta qhawashasunchis allinta noqanchispas yanapashasunchis amachakuspa chaykuna kashan kunan tutamantanpaq hawillarikuykuna kay programa Pachamamanchis nisqapi. Bueno, Liz, llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, creo que ha quedado clarísimo este tema del monitoreo ambiental participativo y seguramente tendremos otras oportunidades para seguir conversando y hablando todo lo que tenga que ver pues con el medio ambiente. Liz, muchas gracias. Tu despedida. Muchas gracias a ti, muchas gracias a cada uno de los oyentes. Esperamos de que cada uno de estos temas pueda contribuir a mejorar los conocimientos, porque son diversos temas que tocamos en este programa, que emitimos en este programa, y también cualquier información o más bien alguna consulta que se tenga, pues lo pueden escribir aquí, ¿no? A la línea. Creo que aquí hay, ¿verdad? Ahí hay una manera de poder escribirlo también en medios digitales o también en las oficinas de información permanente si tuvieran alguna. Perfecto, claro que sí, estamos atentos nosotros. Gracias, hasta cualquier momento, Liz. Un abrazo, muchas gracias. Buenos días. Chaytanerispa no caigo jaripukapusaj ñañaturaykuna kay Pachamamanchis nisqa chayapuriki tukuynima no caigo qhawkaq semanatan yakutiramusaj ñañaykichis panaykichis Liz Saldívar qankunawan karisharan hinas papas riki tupakunanchis kamaña. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición.